video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Martínez Muñoz. Imparto la materia de Administración de Recursos Humanos en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy les presentaré el tema cómo hacer un currículum vitae profesional, que se encuentra dentro del tema 4, reclutamiento y selección, en la materia Administración de Recursos Humanos. Y bueno, es para su servidor un tema muy importante, considero yo, para todos los profesionistas que deseamos incorporarnos al mundo laboral. Y un elemento principal que debemos de tomar en cuenta es saber hacer un currículum vitae. Y generalmente lo dejamos al final como algo no tan importante. Cuando ya tenemos la necesidad de ir a solicitar empleo, pues lo que hacemos para hacer nuestro currículum vitae, pues le preguntamos a nuestros familiares, a nuestras personas más cercanas, oye, ¿cómo se hace un currículum vitae? Y o de otra manera buscamos googleamos cómo hacer currículum vitae y nos encontramos en páginas generalmente españolas que tienen su diseño de manera gratuita y elaboramos el currículum vitae, pero que está totalmente diferente al ambiente cultural que se vive en México, o bien plantillas que existen en programas de computación para desarrollar un currículum vitae. Y entonces, pues elaboramos nuestro currículum vitae sin tener en cuenta muchos elementos que el reclutador considera para la selección respectiva. Hoy entonces te invito a esta presentación de cómo hacer un currículum vitae profesional. Bueno, para ello son 4 puntos: introducción, reclutamiento y selección de personal, currículum vitae, contenido del currículum vitae y recomendaciones. Para las organizaciones es imperante la necesidad de contar con capital idóneo para hacer frente a la competencia. Es por ello que la admisión de recursos humanos es muy importante, el reclutamiento y selección de personal, debido a la necesidad de obtener personal apto para su operación. En este contexto, bueno, vamos a conocer diferentes palabras dentro de la presentación: currículum vitae, CV, recurso humano, admisión de recursos humanos, admisión de personal, selección, entre ellos. Iniciaremos con esta pregunta que da origen a esta presentación. ¿El currículum vitae puede considerarse como la llave maestra que te permite participar en el proceso de selección de organizaciones? Nosotros dilucidaremos entonces si esta situación es cierta o falsa. Bueno, entonces te invito a este recorrido. Y en primera instancia, veamos lo que se ve en la tema número 4 de la materia de admisión de recursos humanos: reclutamiento y selección de personal. Estos procesos muy importantes. Lo más genérico de estos conceptos, pues lo conoceremos. Por ejemplo, reclutamiento. ¿En qué consiste? Consiste en abastecer la materia prima básica, en caso de los candidatos, para el proceso de selección. Y la selección de personal es escoger y clasificar a los candidatos más idóneos de acuerdo a las necesidades del puesto y de la organización. Si nosotros observamos estos dos importantes procesos en cuanto al reclutamiento y la selección, nos damos cuenta esquemáticamente que todos estos procesos se inician desde que una organización pues necesita una vacante, se genera una requisición de personal, la búsqueda de candidatos internos y externos. Los candidatos se presentan a la organización, que antes era de manera física, ahora puede ser virtual, y se llega a la revisión del currículum vitae. Y bueno, ahí generalmente el reclutador, que no tiene contacto a aquel aspirante a un puesto en la organización, generalmente
revise el currículum vitae. Y les comento, el reclutador tiene de 20 a 30 segundos para decidir si pasa a la siguiente etapa. Entonces es un proceso muy importante. Entonces, imagínense 20 o 30 segundos, ¿qué es lo que hace con el currículum vitae? Generalmente lo que observa es la forma en cómo está presentado y algunos detalles de acuerdo al perfil del puesto que le puede llamar la atención. Y de eso lo lleva de 20 a 30 segundos. Y si él decide que sí cumple con las características, pues ya lo selecciona para la entrevista preliminar que sigue todo este proceso en cuanto a la selección. Entonces, este es un punto medular para contestar la pregunta del inicio que hicimos, que si el currículum vitae puede considerarse como la llave maestra que te permite participar en el proceso de la selección de las organizaciones. La respuesta es sí, el currículum vitae te puede permitir llegar a la entrevista de las organizaciones. De ahí la importancia de verdaderamente saber hacer un currículum vitae, que pueda convencer al seleccionador, que recuerden, no los conoce ni tú lo conoces. Él, de acuerdo a un perfil, de acuerdo a la requisición que de manera interna se generan las organizaciones, pues va a tratar de seleccionar a los mejores elementos que puedan incorporarse a la organización. Y bueno, en este aspecto hay que conocer a qué se refiere el currículum vitae. Marco Tulio Cicerón, un filósofo y escritor romano, él establece esta conceptualización del currículum vitae como la carrera de vida. ¿Okay? La palabra currículum es referenciada a la relación de título, honores, cargos, trabajos realizados, datos bibliográficos, entre otros. Curriculum vitae o currículum vitae en español es un concepto latino que significa carrera de vida. Entonces hay diferentes acepciones. Yo también, para denominar el currículum vitae, ahora actualmente se conoce como CV. Y bueno, para conceptualizar más detalladamente, el currículum vitae es un documento que representa la relación de datos personales, formación académica, actividad laboral, aptitudes y méritos de una persona al fin de obtener los puestos de un trabajo. Y es importante destacar esto porque cuando nosotros, como les comentaba en un inicio, cómo hacer un currículum vitae, pues nos encontramos diferentes formas, que muchos empiezan formación académica, formación profesional, y los datos personales los dejan al final. No nos dicen cuál es lo recomendable para poner todos estos datos. Y recordarlo siempre que el objetivo de este documento es lograr una entrevista de trabajo. Es un documento que se utiliza para seleccionar a qué persona se va a entrevistar. De ahí la importancia que hago en esta presentación con ustedes. Hay diferentes tipos de currículum, el cronológico inverso y el funcional. Generalmente, pues está en su nombre las características de poner toda la información respectiva. El más utilizado en México es el funcional, en el cual pues uno denota las experiencias más recientes como para destacar en la experiencia laboral. Y bueno, ahora sí te comento los elementos principales de un currículum vitae. Vamos a ver en este apartado cuáles son los elementos, la estructura que te sugiero para elaborar una portada, los datos personales, el contenido, formas de presentar un currículum y algunos ejemplos para que te quede un poco, considero yo, más claro en la elaboración. Bueno, en primera instancia, fíjate que un currículum vitae debes de conocer los elementos y para tu servidor un currículum vitae debe de tener portada, contenido y documentación. Son tres elementos muy importantes a considerar. Una portada en la cual pues se encuentra una fotografía tuya con tus datos generales, el contenido desde tu formación académica, experiencia laboral y algunos otros conocimientos. Otro apartado en la cual exista la documentación que avale tu experiencia adquirida.
Bueno, estos son los tres elementos que debes de considerar en un currículum vitae. Algunos reclutadores o que en algunas conferencias comentan, te dicen que un currículum vitae debe de tener 1 o 2 páginas. Bueno, es una propuesta de ellos, pero aquí lo que recuerda que debes de tener es el orden. El reclutador lo que requiere es el orden en cual presentas tus documentos. Y bueno, veamos entonces la portada para tu servidor, que un tiempo determinado fui reclutador, fui director de desarrollo de personal, unos 5 o 10 años en una gran organización. Generalmente lo que observábamos era lo siguiente: un currículum que tuviese una portada. Recuerda que tienes de 20 a 20 a 30 segundos para decidir si sí pasa a la siguiente etapa. Y entonces, esta es de forma. Generalmente veíamos currículum que no tienen la palabra currículum vitae. Entonces, ojo, debes de considerarla, aunque es hecho que vas a pedir un trabajo, pues debe tener el nombre que diga currículum vitae. Una fotografía que te sugiero la tomes de manera formal, ¿ok? Con una vestimenta formal, y si te es posible en un estudio fotográfico para que te proporcionen la imagen de manera digital, ya lógicamente trabajada, y que destaquen tus características físicas. Es importante el que pudieras tenerlo, y que pues ese es generalmente el costo de manera impresa que pudieras tener, y que ahí se quedan las fotografías. Sin embargo, tu imagen digital pues siempre la vas a tener para hacer los currículum vitae respectivos. Nombre y apellido paterno, tu nombre empezando por el nombre, el apellido paterno respectivo. Y lo que pueden ver, los datos generales de la persona, como estado civil, dirección, colonia, y por ahí aparece un código QR que veremos más adelante a qué se refiere ya algunos currículum. Esto es lo más novedoso que se están generando, el que puedas poner ese enlace de manera digital. Y bueno, de manera más específica en la estructura de los datos personales vas a encontrar, como habíamos comentado, estos datos personales a considerar, que puedes tener lugar y fecha de nacimiento, el estado civil opcional, el domicilio, código postal, teléfono, email. Pues si es opcional algunos datos, generalmente los gente muy joven, las personas por los porcentajes muy joven, pues ponen su edad, ¿no? 20, 25, 22 años. Y bueno, estos datos personales también puedes utilizar lo que ahora se está acostumbrando, utilizar la iconografía en los datos generales, poner estas imágenes que destaquen pues tus datos generales, ¿ok? La estructura del contenido, pues no puedes tener un objetivo. Al menos ahí existe esa diferencia en la cual hay algunos currículum con objetivo y otros si no. Si tú deseas poner un objetivo, que puede ser opcional, este debe ser claro, concreto y preciso. En tu formación académica, si tú no tienes mucha experiencia profesional, que es el caso de las mayorías de los que egresan, pues destaca tu formación académica considerando tus periodos de formación, los grados que has realizado, en qué institución lo realizaste. Y otra característica esencial que te sugiero como un buen tip, el que pongas el promedio general. Si tienes un promedio arriba de 8.5, considero yo es un buen promedio, y que puedas destacarlo, porque las empresas lo que requieren es personas brillantes, y así en casi toda tu formación respectiva. Tu experiencia laboral, después en todo ello el idioma. Te sugiero ahí que consideres los niveles en los cuales están referenciados. No le pongas nivel básico, nivel medio, no. Si le pones que es en inglés, ¿en qué nivel estás situado? Conocimiento en TIC, destaca ahí todos los conocimientos que tienes. Puedes clasificar en caso de aquellos que tienen formación técnica como software de oficina, software de diseño, software de simulación, entre algunos otros. Y también te sugiero que destaque los congresos y concursos a los cuales tú participaste, independientemente de que puedan ser de tu área de formación profesional, a lo mejor de oratoria, de canto, de baile. Es importante que los destaques, porque el reclutador está conociendo a la persona con base a su currículum vitae.
Y ahora sí, una vez que elaboraste tu currículum vitae en cualquier programa de cómputo, en primera lo puedes hacer de manera escrita, ya lo tienes de manera digital, lo mandas a imprimir y lo engargolas respectivamente. Y con él, pues puedes ir a una entrevista personal, que ahorita con el momento de la pandemia pues, es muy difícil, pero eso es lo tradicional y que tarde o temprano creo que va a seguir de esa manera, aunque el nuevo uso de la tecnología pues está cambiando. La otra forma de presentar tu currículum vitae es a través de la web, es decir, tienes tu currículum, lo conviertes a formato PDF y puedes aprovechar en ese formato para poder utilizar una red social como LinkedIn y subir tu currículum vitae respectivo o enviarlos a portales de búsqueda de empleo o a ferias de libros. El caso de la universidad hace una feria muy interesante en el mes de mayo, que es la Feria Universitaria del Empleo. Los gobiernos federales, estatales también hacen sus ferias y puedes enviar tu currículum, entonces te dan la liga y lo puedes subir. En el caso de la red LinkedIn, ahí también tienes un formato en el cual colocas tus documentos y ya te dan tu formato en el que puedes desarrollarlo. Otra manera de también presentar tu currículum, pero con otra variante, es a través de un videocurrículum, que es una presentación en video de 1 a 3 minutos, que es muy utilizado por las grandes empresas. Y es muy recomendable para destacar y diferenciar todas estas habilidades y características de uno u otro candidato. Entonces, ahí te piden estas empresas que puedas enviarles tu videocurrículum. Y bueno, ahí sería otra característica que hablaríamos en otro momento, cómo hacer un videocurrículum. Y aquí veremos unos ejemplos. Te comentaba algún inicio que tienes de 20, 25 segundos, generalmente el reclutador, seleccionador respectivo, mejor dicho, seleccionador, para analizar los currículum vitae. Entonces, aquí te invito a ver una portada, ves tu contenido, su documentación. Otro ejemplo, portada, su contenido respectivo. Algunas otras, como te comentaba, para los currículum web, bueno, pues puedes usarlas en formatos que son un poco no tan formales, pero muy utilizables en el ambiente web y también los puedes utilizar. Si te das cuenta aquí, pues generalmente para el ambiente web te piden una página y donde llenas de toda la información respectiva. Bueno, en estas características en ello. ¿Qué recomendaciones te sugiero para elaborar un currículum vitae? Bueno, que diseñes una portada que refleje creatividad y profesionalismo. No utilices diseños ya desarrollados por programas de presentación y que son muy utilizados. Entonces, dedícale un poco de tiempo a desarrollar esta portada, que es tu imagen, porque recuerda que el seleccionador no te conoce, entonces va a ver principalmente tu portada en ello. Considera una fotografía formal, incluso en un estudio fotográfico, como lo habíamos comentado, de manera digital. Para tu diseño de currículum, mi sugerencia es que no utilices muchos colores en el diseño y en la impresión de tu currículum vitae. Es utilizar colores negros, grises, o si deseas colores muy tenues, utilizarlos. En cuanto utilices tu correo electrónico personal, es recomendable que generes un correo en todos los diferentes softwares gratuitos que existen y que sea de manera personal, que evites nombres diferentes, comunes o coloquiales, para que el reclutador vea que eres una persona formal. Entonces evita nombres como el tigre @tal, mimi @tal, etcétera. La otra, si tienes la necesidad de presentar un currículum, no lo presentes en folders, ¿ok? Porque no te va a ser considerado por el seleccionador. No presentar el currículum en hojas, o engrapado, perdón, tampoco va a ser considerado. Debes de presentar tu currículum engargolado, con la primera hoja que sea un acetato transparente o plástico que pueda resaltar tu portada respectiva.
Crear tu primer currículum considerando la estructura que te expuse, evita utilizar, yo te había comentado, programas, plantillas ya generadas en programas de cómputo que tienen diseño muy interesante, muy ahí, pero generalmente no son acordes a lo que el seleccionador requiere. Incluso vienen muy garigoleadas en su diseño. No, yo recuerdo que vas a pedir a lo mejor como licenciado en Derecho, ingeniero en Administración. No, esto está utilizado para los licenciados en diseño, ¿ok? Cuando tienen una portada muy garigoleada. Mantén claras tus metas laborales. Si tú las conoces, puedes esforzarlas sin problemas. Colócalas en cuanto al objetivo que tú pretendes inicialmente. Entonces, sé honesto. Por ejemplo, eres un estudiante del sexto semestre de ingeniería industrial, proactivo, dinámico, que estás interesado en ganar experiencias en determinadas áreas, que tienes un carácter emprendedor y deseas superarte y siempre en la búsqueda incesante de una oportunidad laboral. Cuando inicias tu primer currículum, no le hagas mucho caso a la experiencia profesional, déjala en el segundo plano porque no la tienes. Enfócate en describir tu formación académica, las calificaciones, becas, distinciones, actividades extracurriculares en las que participaste, en los diplomados, seminarios que hayas realizado. Resalta tus actividades, coloca tus actividades o competencias que hayas tenido en tu formación, ofertando tu trabajo. Es importante que no nada más, como habían comentado, ciertas actividades, si participaste en concursos de oratoria, deportivas, culturales, es importante darlo a conocer. Ya en este momento participa, te invito a que te incluyas en una red social a tu currículum, ejemplo, red LinkedIn, que empieces a trabajar en todos ellos. Y bueno, muy interesante todo este tema y a lo mejor surgirían muchas inquietudes sobre el desarrollo de un currículum vitae. Yo te sugiero que desarrolles ese currículum vitae, que verdaderamente empieces desde este momento a desarrollarlo en la oportunidad que tienes y que a medida justamente va a fortalecer todo ello. Yo me pongo a tus órdenes en mi correo emmunoz@uah.edu.mx y por si alguna consulta que tú tengas. Agradecerles a todos la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo esta oportunidad que me brindan y me pongo a tus órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto.